día, pueblo dominicano, y estamos aquí en otra entrega más de su programa favorito de los sábados, El Sol de los Sábados, que se transmite todos los sábados de 7 a 10 de la mañana a través de la más interactiva y la plataforma que abarca todo el territorio nacional, que es Sol 106.5 FM. Y en nuestras frecuencias compartidas a través de Higüey Santo Domingo, continuamos con el Sol 106.5 FM. En todo el área del Cibao, las 92.1 FM. Si va para el sur o el este, tiene que sintonizar la 94.7 FM. Y para Samaná, 88.5 FM. Sin mencionar que contamos con la aplicación tecnológica más completa en todo el territorio nacional e internacional, que la pueden descargar a través del Google Store o su App Store y poder sintonizarnos en tiempo real, ver los comentarios, los videos, los podcasts y todo. Señores, agradecer a Dios sobre todas las cosas por estar aquí en esta plataforma con este super equipo del Sol de los Sábados, integrado por mi hermano Julio Alberto Martínez, Orlando Salvador, Jorge Villegas, el maestro Ernesto Jiménez, la versátil le dicen Susi Aquino, y nuestra querida hermana de la esquina caliente, Milicen Uribe, que se encuentra en todavía licencia de parto, con un nuevo integrante de este equipo que Así pronto es. verá la luz aquí con nosotros. Muy buen día, compañeros, ¿cómo le amanece? Buenos días, Pedro Manuel Casals, Ernesto Jiménez, a Susi Aquino Gotroy, a todo el equipo del Sol de los Sábados y a nuestra nueva productora también, que nos va a ayudar Hasta las letras del esquema cambió, a muchachos. Hasta la cartigrafía cambió. a ¿Qué es esto? capitanear este programa. Por Manejar nuevos estos talentos, rumbos. que no es tarea nada fácil. A JM y a todos los amigos Radio Escucha. Bueno, yo creo que un cumpleaños de Llovita, que cumplió años anoche. Nuestro querido Llovita estaba de cumpleaños anoche. Felicidades, hermano. No avisa, que festejaste Lo solo, pero lo celebró solo. Mejor que sí. Que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo. Bueno, ya entendemos por qué no vino Llovita, ¿verdad? Y gracias a Dios que no nos invitó. Justificado. Porque hemos faltado 5. Porque entonces, ¿quién hubiese venido acá? La verdad que siempre un inmenso honor estar con todos ustedes en esta, la emisora más escuchada de la República Dominicana, Sol 106.5 FM, junto al Dream Team de la Comunicación Nacional, en el programa más influyente de los sábados. Estrenamos productora en el día de hoy. La licenciada Jennifer Peguero está ahora a cargo de poner algo de orden en esta cabina. Saludos al capitán de la nave. Esa está en otros mares. Esa está muy Esa bien. está ahora mismo en España, comiéndose un bocadillo. en el centro de Occidente. Con una sangría. El problema somos nosotros. El los que problema damos estamos aquí. nosotros, exacto. Saludos a Orlando Jorge Villegas, el capitán, que debe de venir en camino. Siempre un honor compartir con Pedro Manuel Casals, Milicen Uribe, y esos dos chiquititos. Se amplía el equipo, se amplía el del equipo. Sol de los Sábados. Julio Alberto Martínez, Susi Aquino Gotró, siempre hacemos ese énfasis en el Gotró, a petición expresa de Susi, y este servidor Ernesto Jiménez. Siempre un privilegio estar con Nos ustedes. comenta nuestro hermano, el capitán de la nave, Orlando Salvador, que está en un taller en su oficina. Ya usted sabe si se está trabajando, ¿eh? De a fuerte, mi hermano. Un abrazo, y de ahí viene directo para acá. Eso es trabajar en la oficina un sábado. Ahí usted sabe si se está moliendo carne. Bueno, compadre. señores, miren, ya iniciando de inmediato en materia, el actual presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, de la famosa ADP, ha reconocido la victoria de Xiomara. De Xiomara Aguante. Hasta el momento hay un 20% de los votos computados, y la ventaja que separa a Xiomara Aguante de Eduardo Hidalgo es importante y muy significativa. Sí. Y esto de inmediato, Ernesto y Pedro, que desató un sinnúmero de interrogantes, porque ustedes saben que aquí fueron dos planchas. Una plancha que le encabezaba Eduardo Hidalgo y otra plancha que la encabezaba Xiomara Aguante. Y como pasa en otros gremios, la mayor capacidad de movilización la tienen los partidos políticos. Entonces resulta que Xiomara Aguante, que pertenece a la corriente del PRM, se alza con la victoria. Y de inmediato todo el mundo se ha preguntado, pero ¿cómo es posible que el Partido de la Liberación Dominicana haya perdido en ese gremio de la ADP cuando
en este gobierno del presidente Medina, y también se hizo una inversión importante en los gobiernos del presidente Fernández, pero sobre todo ahora con el tema del 4%, se le ha mejorado el salario a los profesores, se han construido un sinnúmero de aulas, se le ha dado un seguro de salud a los profesores, en sentido general se le han mejorado las condiciones. Y esto salta al interrogante, porque uno dice, oye, se supone que con todo eso, medidas de gobierno positivas que se han tomado para los profesores, entonces debe triunfar la plancha del PLD. Pero no resultó así. Y esto tiene varias razones. Primero, la que yo veo es que ustedes saben que Eduardo Hidalgo, cuando ganó la ADP, se manejó con muchos niveles de independencia. De hecho, le hizo tanta oposición al Ministerio de Educación como cualquier otro gremio adverso hacia el PLD. Yo recuerdo todas esas protestas que convocaba el actual presidente de la ADP frente al Ministerio de Educación, y un sinnúmero de posiciones que asumía públicamente, haciendo críticas a las medidas que el gobierno estaba tomando a favor de los profesores. Entonces yo creo que esto es un factor que pudo haber contribuido a desincentivar a la militancia PLDista a votar por Eduardo Hidalgo. Y también porque quizás no lo asocian tanto o lo vieron desvincularse demasiado a la estructura política que lo había llevado a él a la ADP. Y otro factor, y ya con esto le doy paso a ustedes, compañeros, pudo haber sido o pudo haber influido la situación interna en el Partido de la Liberación Dominicana, de incertidumbre. Yo no diría división, yo diría incertidumbre, de que hay dos bloques también a lo interno del PLD, que como se mantiene tanta incertidumbre, bueno, habría que ver si se pudo aglutinar toda la estructura partidaria en favor de Eduardo Hidalgo. Pero bueno, esto deja... le manda una señal importante al partido de oposición, que fue unificado, es una victoria que le sube la moral al PRM. Y bueno, ahora ya tenemos una nueva presidenta de la ADP que cuando asume funciones tiene que pasar ya no solo a representar los intereses de su partido, sino a representar los intereses de la institución, pero sin olvidarse. Como decía Hipólito Mejía, gobernar es para todos, sin olvidarse de los míos. También sin olvidarse de la estructura Hay una partidaria. lectura, yo entiendo que más allá del tema del PLD, hay una lectura muy interesante de esto, y es que si se va a la cuestión del PLD, se pueden ver de que ambos sectores, tanto el danilismo y el leonelismo, apoyaron a Eduardo Hidalgo. Ambos sectores hicieron movilizaciones a favor de Eduardo Hidalgo. Ambos sectores llamaron a sus dirigentes a votar y a buscar el voto por Eduardo Hidalgo. Y efectivamente, tanto el Ministerio de Educación como el sector político partidario sí tuvo una incidencia, al punto de que la misma Xiomara Guante en su cuenta de Twitter hizo una denuncia de que estaban enviando funcionarios del Ministerio de Educación a buscar votos y a captar electores en una población de casi 110.000 profesores e inscritos miembros en la ADP. Pero la lectura interesante también se va por otro lado. Recordemos que el PRM en esa elección iba a ir dividido. Iba a ir dividido porque había un candidato de Luis Abinader de la Corriente y otro de Hipólito Mejía. Luego de consensuar, porque vieron los ánimos, y en esos ánimos, no solamente el tema de las críticas de Eduardo Hidalgo, que pasó más allá de unas puras críticas y llevó esto hasta una instancia judicial como fue el Tribunal Superior Administrativo, donde elevó un recurso de los cuales sus abogados, Antonio Peralta y Eduardo Jorge Prats, arguyeron una inconstitucionalidad en contra de la resolución que estableció el Ministerio de Educación para asignación de los directores distritales. Y en base a ese recurso hubo una oposición muy férrea llevada por Eduardo Hidalgo. Y se comenta, eso obviamente tras bastidores, de que se le pagó con la misma moneda que se le pagó a Roberto Salcedo. Se le pagó con la moneda de que, bueno, esa independencia de la que habla Julio, ese movimiento quizás no de acatamiento a una línea partidaria en torno al gobierno, pudo haberle costado esta elección. Pero lo interesante de esto es ver de que efectivamente el PRM pudo unir unas fuerzas que en su momento estaban divididas, y por lo que se puede vislumbrar hasta ver el resultado final es que hay un amplio margen de la victoria. O sea, no fue algo cerrado, no fue algo de un 41-42, 51-50, sino que fue un tema muy cerrado y muy abierto, y esto quiere indicar de que
sectores dentro del PLD, o sea, sectores miembros del PLD, de la línea partidaria y miembros de los profesores, no estuvieron de acuerdo a acatar la línea por el secretario general, por el ministro de Educación, y esto obviamente para el gobierno significa no una derrota en términos, vamos a decir que electorales, pero sí va a tener una oposición, un nuevo ente de oposición en esos gremios, que es cuando quieren, pueden hacerle la vida imposible a cualquier gobierno. Es una derrota. Bueno, O sea, no, es una totalmente. Es una derrota para el Partido de la Liberación Dominicana. Mi padre, el doctor Domingo Jiménez, hizo un comentario al respecto diciendo que en el caso de la ADP, el PLD derrotó al PLD. Y es interesante porque es una de las aristas. Yo me referiré a ese tema en mi comentario central del día de hoy, por eso no abundaré demasiado ahora, pero sí es interesante analizar las preguntas que hacía Julio Alberto en torno a que esta corriente magisterial, Eugenio María de Hostos, que es la que representa al Partido de la Liberación Dominicana, que ya le había dado en ocasiones anteriores la victoria al diputado Hidalgo en este gremio, sale derrotada en un ambiente en donde todas las encuestas indican que el principal partido de la República Dominicana, mucho a poco en estos momentos, es el Partido de la Liberación Dominicana, en donde se sabe de la influencia que tiene el gobierno dominicano para determinar resultados en instituciones como estas, y en donde se vio a un presidente de los profesores que reivindicó la bandera y la defensa de los intereses de esa clase profesional. Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? Y cuando uno toma en cuenta que quienes más capacidad de movilización tiene a lo interno de estas instituciones, de este tipo de gremios, son los partidos políticos, entonces la respuesta a esta derrota del PLD y a la victoria de Xiomara Guante, que representa al Partido Revolucionario Moderno, es una respuesta política. En lo que nosotros más adelante abundaremos, porque consideramos que el caso de la ADP es un indicador más de la confrontación interna en el Partido de la Liberación Dominicana, porque llama la atención también ese tuit de Carlos Tomás. De José Tomás Pérez, que dijo que bueno que perdieron para acabar el desasosiego. Entonces, por eso te digo que sectores, pero no del leonelismo, no, del danilismo. Entonces, cuando usted le están pagando con la misma moneda que le pagaron a Roberto Cuando usted Salcedo. Escucha a un miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que es el órgano ejecutivo del Comité Central, y en términos prácticos, el más alto a nivel de dirección de ese partido, expresándose de esa manera ante una derrota de la corriente de su organización política, algo que particularmente este servidor nunca había visto, desdeñar de esa manera la derrota de un compañero de partido, miembro del Comité Central, diputado por esa misma organización. Yo creo que eso deja mucho que desear y brinda un indicador más de un síntoma terrible que se va aposentando, que se sigue agravando a lo interno de esa organización. Bueno, muy buenos días, Susi Aquino Gotró. Muy buenos días, compañeros. Feliz. Bueno, Susi tiene un libro ahí. Compartiendo con ustedes. Ustedes saben que siempre ando con mi mascotita, porque a esta hora no siempre uno coordina bien las ideas, ¿verdad? Y tiene que tener algunos datos por ahí anotados por si nos falla la memoria. Definitivamente esta situación en la ADP es un tema que ha llenado de preocupación a la clase política dominicana. Nos demuestra cómo la política partidaria permea todas las organizaciones y todas las instituciones gremiales, las asociaciones y demás. Lo vimos en las elecciones de la UAS, lo vimos en las elecciones del Colegio Médico Dominicano y sin lugar a dudas lo estamos viendo ahora en estos resultados de la ADP, donde, como ustedes habían mencionado antes, el PRM fue unido, pero básicamente el apoyo inicial que tenía Xiomara Guante era de Luis Abinader. Luego hubo esta unificación para que al final ella derrotara a Eduardo Hidalgo, a quien esto le deja una lección importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ustedes mencionan el tema de que se le ha pagado con la misma moneda de sus acciones, etcétera, Eduardo Hidalgo hizo más oposición que si él hubiese sido de un partido contrario al Partido de la Liberación Dominicana. No hubo una manera de buscar un consenso, pues
pacífico en este tema. Le hizo tantas huelgas al ministro de Educación, Andrés Navarro, que uno se extrañaba cuando se daba cuenta que era una persona del PLD. ¿Cómo ahora se va a movilizar una estructura a apoyarlo? ¿Qué incentivo tendría, por ejemplo? Y con ese boicot que le hizo él mismo a las medidas de gobierno que ha tomado su gobierno a favor de la educación dominicana. Aquí mismo yo recuerdo que hice un comentario de la manera pues descabellada en la que entendíamos que se estaba manejando Eduardo Hidalgo, en una sinrazón increíble, donde se estaba buscando la manera de armonizar, y él no quería, él quería huelga, él quería caos, él quería mantener una situación de desorden. Y lo más importante sobre esto, y mencionamos el tema político, porque Xiomara dijo que las banderas partidarias la iba a dejar fuera de la ADP. Ay. Esperemos que esto sea cierto, lo cual dudamos. Habrá una de vaquero. Lo cual Sí. dudamos, porque Mira. ¿cómo va a ser que usted, una figura de un partido Claro. de oposición, y usted va a trabajar en armonía con un ministerio que es del gobierno Señores, del partido contrario? Señores, miren, en otro orden, yo no sé si este es un principio de la mafia siciliana, Pedro, que dice que, pero yo lo vi en la serie del Cartel de los Sapos, que el que a hierro mata, a hierro muere. Ay. Hoy se encuentra detenida en estos momentos Keiko Fujimori, Bueno. la líder del Partido de Fuerza Popular en Perú, que tiene mayoría en el Congreso y está siendo investigada por 3 tipos penales, que son el lavado de activos. Se le investiga también por un supuesto soborno y pago, una estructura mafiosa a lo interno de su partido, que supuestamente se benefició de todo este esquema de soborno del caso Odebrecht. Pero el tema es que Keiko, ustedes saben que había venido con una lucha constante con su hermano Kenji Fujimori, y que Keiko fue el brazo ejecutor y el autor intelectual de la destitución del presidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Fue muy ácida, fue muy aguerrida en ese momento, obligó a que el presidente Kuczynski tuviera que renunciar, porque en una segunda ocasión lo iban a someter a un juicio político dentro del Congreso de Perú, y para evitarse esa vergüenza el presidente PPK renunció. Pero fíjense la vida, las vueltas que da, que hoy se encuentra detenida en la Fiscalía de Perú, la líder más importante del fujimorismo en estos momentos. Y fíjense que el sábado pasado nosotros colocamos aquí un video de su padre, el expresidente Fujimori, pidiendo cacao, como decimos en buen dominicano, en la cárcel, pidiéndole a sus opositores que por favor no instrumentalizaran más su nombre y su caso como un expediente político. Cosa que yo no sé, porque imagínense, en la política se ve de todo, pero sobre todo cuando usted utiliza el poder y comete muchas bellaquerías, luego todo eso se revierte. Y fíjense cómo ahora hasta la misma Keiko Fujimori se le ha revertido toda la tormenta política que desató. Porque todo se hizo en función de la misma ecuación de Brasil. Oye, nosotros destituimos a este, luego nosotros, como tenemos mayoría, hacemos esto, y mira lo que sucedió. Antes de que Ernesto aporte algo sobre este tema, decir que estas declaraciones de Fujimori padre se hacen él postrado en una cama, en una situación de indefensión, y alegando que como que no lo utilizaran, como tú dices, para política, porque ya él no estaba en capacidad para defenderse ni hacer nada, y que lo dejaran como que tranquilo pasar sus últimos días en cama, ¿verdad? El asunto es que el hombre está ya pasando de los 75 años de edad, y bueno, estamos hablando de un exmandatario que en el momento en que ostentó el poder cometió
serias aberraciones, serias violaciones contra los derechos humanos, serias violaciones contra el orden institucional de su país, prohijó un autogolpe de Estado, intentó mantener una dictadura por encima del esquema constitucional de Perú. Es todo lo que hizo, la manera en que instrumentalizó el poder fue sencillamente lesiva y terrible para esa nación. Entonces, hoy, fuera del poder, y eso lo hemos dicho muchas veces en este programa, de que estén pendientes de cómo estos elementos, que muchas veces se ven ensoberbecidos por estar encumbrados, como escribió, por cierto, Pedro Manuel Casals en un artículo brillante que invitamos sí, es muy bueno, a El leer. Zeus del Olimpo se creen. Se creen Muy dioses, bueno, lo leí, dioses lo leí, del Monte claro, Olimpo, muy bueno. y cuando bajan del Publicado poder, en el Nacional. mansos corderitos, Ahí son, mira, el mejor, te cogen pidiendo toda la llamada, magnanimidad, Eso es te así. mandan a pidiendo buscar. clemencia. Señores, eso es una verdad Se irrefutable. creen Irrefutable. que son dueños de la función que ocupan y no No, son, irrefutable. son contrariamente Te digo antológicos que a es lo esa que Anda pasa. como corderito y después tú lo ves afuera pidiéndote cacao, que quieren entrar Sí, a ven al aclarar programa, la por situación, favor. o que te están explotando el celular por un tema o X, pero mientras desempeñan sus funciones, No, no, con una Nunca te llamada. se sienten cogieron como el Dios en el teléfono. Olimpo. Porque Porque las cosas cambian, Y Porque- como la maltratan política ha y cambiado. patean a la gente Hacen cuando a- están en el poder. hacen acopio de una famosa frase del doctor Joaquín Balaguer que decía que la magnanimidad no suele caber en los cálculos egoístas de los hombres poseídos por el demonio del poder. En otra parte te voy a poner una más sencilla. Si tú quieres conocer a fulanito, dale un Dale un carguito. carguito. Ahí está aplatanado. Entonces, Alberto Fujimori, que recibió un indulto del presidente Pedro Pablo Kuczynski también un ardid de Kenji Fujimori, en nuestro Coño, comentario pero también mencionaremos algo sobre esto. Se manejó mal. Pues se ha visto cómo la Está Suprema pagando, Corte de está Justicia pagando. de su país le ha retirado el indulto y ahora el Congreso, de mayoría de la Fuerza Popular, pues está intentando buscar algún mecanismo para que Alberto Fujimori pueda terminar sus tristes días en su hogar. Por lo que esta es una lección más, señores, de lo que sucede cuando la soberbia que prohija el poder se adueña de las mentes de aquellos que creen que en el momento en que están arriba serán eternos. Pero cuando bajan de ahí, otro gallo entonces canta en la mañana. Y eso es muy bueno saberlo. Hay que referir que también, al mismo tiempo que está Keiko en ese proceso, en el Congreso de Perú se conoce una ley específica, lo que le llaman una ley express, aquí sería una ley al vapor, que son unos procedimientos expeditos para poder evitar de que Fujimori vuelva a la cárcel. Pero en otro tema internacional que creo que no se le ha dado la repercusión necesaria, y es un tema que está, yo lo dije, lo comenté aquí hace 2 semanas, que podría cambiar incluso la configuración de aliados estratégicos en Medio Oriente, y es que ya se ha confirmado el asesinato dentro de un consulado, oigan, de su propio consulado, sí. señores, de Yamal Khashoggi. Yamal Khashoggi, yo lo mencioné aquí cuando hablábamos del tema de Medio Oriente con Orlando, es un periodista que fue exiliado en Turquía, un periodista que fue de los que primeros empezaron a denunciar las reformas del príncipe de Arabia Saudí, del joven príncipe, pero a la vez destacaba una persecución atroz contra sus opositores, e incluso llegó a dar hasta a nombres y cifras de personas que se pagaban por sus muertes desde Turquía, obviamente, donde estaba protegido, pero recordar que Turquía, Arabia Saudita, son de los principales aliados de Occidente, dígase, de Estados Unidos, de Inglaterra y del eje occidental, aunque son autocráticos, son gobiernos quizás dictatoriales, pero tienen una alta incidencia en aliados de este tema. ¿Y qué pasa? Con Yamal Khashoggi se dice, bueno, hay referencia ya explícita de que era un agente de la MI6. El MI6 es uno de los servicios de inteligencias británicos, la famosa SAS, que luego se convierte en el MI6, no M16, MI6, y este era el MI6 muy famoso por James Bond. sí, es muy famoso por eso, efectivamente. Pero este señor parece que era un agente de ellos que era suministrado de informaciones internas de inteligencia y las divulgaba para tener un tipo de contrapeso con el régimen de Arabia Saudita. ¿Qué sucede con esto? Ya ahí Turquía determinó que el día de que el hombre fue al consulado a sacar un registro El acto 2 civil de el 2 divorcio, de octubre, supuestamente. Supuestamente ya ese día había un equipo de 15 miembros que habían llegado de Arabia Saudita, supuestamente turistas, pero cuando se verificaron los perfiles eran agentes de fuerza élite y lo estaban esperando, y se dice que fue asesinado, torturado, y para sacar las informaciones de eso del MI6
y fue descuartizado y sacado de ahí. Entonces la Arabia Saudita obviamente negó estas implicaciones, pero ya hay video y grabaciones, oigan esto, de parte del gobierno de Turquía, de que este ciudadano lo mataron en su propio consulado en territorio turco. Y esto, señores, o sea, en el consulado de Arabia Saudí en Turquía. Turco. Y esto puede cambiar la configuración hegemónica de los aliados. Ya a Donald Trump, que le mencionaron el tema, dijo, bueno, hay que investigar esto, pero yo tengo una compra de 125 millones de dólares. Sí, él muy práctico, en armas. Él lo dijo. Yo tengo una compra entonces no puedo atacar a esta gente con sanciones. Vamos a esperar que se hagan las investigaciones para ver qué se va a determinar. Orlando, pero para que ustedes sepan, eso puede cambiar la hegemonía estratégica y la paz en Medio Oriente, al punto de que ese asesinato podría conllevar un rompimiento de relaciones entre Turquía y Arabia Saudita. Señores, buenos días. Los venía escuchando en el camino. Primera vez que tengo la oportunidad de escucharlos mientras abría mi oficina, que hay un taller esta mañana para una parte del personal. Pero ustedes no han tratado un taller a las 7 de la mañana el sábado. No, lo que pasa es que yo tengo que abrir la yo oficina. Yo te creo un sindicato allá adentro. Una vaina así. No, lo que pasa es que hay que abrir la oficina. A las 7 de la mañana un sábado. Es lo que tú vas a comprar. Oye lo que dije, hay que abrir la oficina. Estamos oliendo caña. Hay que abrir la oficina. Lean mi artículo de esta semana en Sol FM, se llama Los salarios y la productividad. Ahí yo menciono a los sindicatos, porque, óyeme, estos empresarios, señores. No, pero el taller era a las 9, pero yo tengo que abrir la oficina para poder ponte del lado de los empresarios. Ahora, yo estoy del lado del pueblo. Ustedes no han tratado el principal tema internacional, pero ¿cuál es que tú quieres que te cuidado contigo? Bolsonaro ganó en Brasil. Ese es mi tema, no, ese es mi comentario central, espérate. Tiene tres pilares. Pero no, estamos tristes hoy. Pero ese tema quedó de que ya no sé, porque ya está suficientemente debatido. Ya está debatido de lechosa. Tremenda pela que dio Jair Bolsonaro el domingo. Y tiene 49% de intención de voto en las encuestas ahora. Ese es el próximo presidente de Brasil, señores. Nada va a parar. Claro. Nada lo va a parar. Ay, Dios mío. Un abrazo a Eduardo Bolsonaro, el diputado más votado de todo Brasil, compañero de tesis en Argentina, un gran amigo y gran aliado que ha escuchado este programa. Nos mandó unos saludos que mandemos ya, que estamos preparando la maleta, si Dios quiere. Miren, ante esa victoria que se avecina, o se avisora, mejor dicho, de Bolsonaro, solo cabe esperar que las instituciones, al igual que con los Estados Unidos, ante la victoria de Donald Trump, uno espera que las instituciones democráticas cumplan su papel, porque estos líderes ultrapopulistas son un desafío para estas instituciones. Ya creo que no tiene sentido hacer vaticinios apocalípticos sobre las ideas que este hombre expresaba. Del dicho al hecho, como dice el pueblo, hay mucho trecho. Sin embargo, uno a veces se pregunta qué es lo que está pasando en sectores conscientes de nuestras sociedades cuando vemos que en la victoria de Bolsonaro, dentro de del alto margen que le llevó al candidato del PT, a Fernando Haddad, vemos que el voto se concentró en la juventud, y la juventud de clase media alta y alta. O sea, pensantes y universitarios. Que se supone son sectores conscientes. Y universitarios, Y no, quitemos el consciente, porque hemos visto que la conciencia no siempre radica en la inteligencia. Vamos a decir que pensantes, que estudian. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde la indignación de las atrocidades de los actores políticos tradicionales está llevando a las sociedades a que abracen cualquier clavo caliente? O sea, este tipo, Bolsonaro, cuando uno lee sus discursos, cuando uno lee hasta extractos que saca la prensa, no tan solo la prensa liberal, también la prensa conservadora, porque hay una parte de los sectores conservadores del orden occidental que también sienten algo de temor ante la posible victoria de este señor. Cuando uno ve esas expresiones sobre la mujer, justificando la dictadura brasileña del 64 al 85, esa serie de dictaduras militares, justificando el uso de la violencia para controlar la delincuencia, justificando el racismo, hablando de que va a quitarle a los pobres de Brasil las ayudas y las conquistas que habían conseguido en los gobiernos de Lula y de Dilma. O sea, un discurso misógino, un discurso de guerra, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué los pueblos miran hacia esas alternativas? Siempre hablamos de cómo las crisis económicas van permeando la idiosincrasia y el imaginario de un pueblo en un momento determinado, pero también creo que vale la pena hacerse esa pregunta que estamos formulando. ¿Qué es lo que está pasando? No tan solo en Brasil, sino en todo Occidente, que estas alternativas van ganando fuerza. Agregar a esto, Ernesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que has expresado,
qué se espera de las relaciones diplomáticas de Brasil para con otros países, con la llegada entonces inminente, al parecer, de Bolsonaro a la presidencia. Porque una persona que no tiene filtro, que no tiene una manera políticamente correcta de comportarse, que nos deja saber lo que piensa y que lo que piensa no es lo que por lo menos yo como ciudadana que me considero pensante, aunque no pertenezco a Brasil, pero soy una ciudadana del mundo, entiendo que no debe ser. Ahora, independientemente de eso, cabe analizar, y ahí un poco haciendo de abogada del diablo, voy a estar de acuerdo con algunos compañeros trompistas de esta mesa, independientemente no los etiquetes, de que no estamos de acuerdo con muchas de las cosas que piensa y hace Donald Trump. En algunos casos se ha manejado de manera correcta y en la diplomacia internacional ha alcanzado grandes logros. Entonces habría que ver si este hombre Bolsonaro, con este discurso misógino, como bien destacaba Ernesto, nos llega a sorprender en algunas esferas. Pero muchas mujeres votaron por él. Pero muchas mujeres votaron por él, y no solo eso, o sea, mira, yo estuve en una actividad recientemente que me voy a referir también en mi comentario del programa, en la puesta en circulación del libro de Carlos Alberto Montaner, donde habló sobre su nuevo libro que nosotros presentamos aquí la semana pasada. Y yo conversé con una brasileña que joven, que pertenece a la red liberal, en la que milita también Yacel Román. Y ella nos dijo que votó por Bolsonaro y que una gran cantidad de jóvenes y de mujeres votaron por Bolsonaro porque querían sacar al PT del gobierno. Y que la única forma de sacar al PT era votar por el que encabezaba o quien tenía ya mayor posibilidad de alcanzar la victoria. Que eso es una actitud inteligente de un electorado. Que es lo que nosotros hemos dicho del caso de un clavo saca otro clavo, pero de los opositores de aquí, que si son inteligentes, votan o se unifican alrededor del que tiene mayor posibilidad de ganar o de adversar. Te lo voy a resumir en una frase. Prefiero un racista y misógeno que un ladrón. No, pero eso es una de las frases. No, pero cuidado, que aquí andan unas vallas de Karina Abunabá. Aquí hay unas vallas de Karina Abunabá que dice prefiero un loco que un ladrón. No, pero lo que dice Pedro no es una frase de Pedro, eso fue una frase que salió en un reportaje de la BBC. Exactamente. Que explicaba por qué las personas votaban por él. Y en un curso que impartimos el jueves en el Centro de Estudios Políticos, que preside nuestra amiga la diputada Gloria Reyes, dando palo, explicamos quizás la mitad del curso por qué ganó Jair Bolsonaro. Y lo que decíamos era, Jair Bolsonaro logró primero una coyuntura favorable hacia su persona, donde la persona estaba rechazando el sistema político tradicional de Brasil, y número dos, él llevaba una estampa en su pecho que decía yo no soy ladrón, porque no tenía ninguna cola que le pisara. Y en Brasil, a diferencia de República Dominicana, y óiganlo bien, el discurso anticorrupción funcionó como tema electoral. Aquí no va a funcionar, por lo menos en corto plazo. Por ahí no yo le voy a explicar por qué. Espérate, vamos a analizarlo ahorita en los comentarios, pero yo te voy a explicar por qué. El sol de los sábados, el sol de los sábados.